de la lectura de tesis doctoral titulada Sinmodalismo y Resiliencia, análisis del nivel y la consideración de factores de resiliencia, que va a presentar Jonathan Regalado. Como es habitual en esta universidad, contará aproximadamente con 25 o 45 minutos, ¿no?, para que puedan presentarnos aquellos aspectos que consideran que son fundamentales, interesantes, para que podamos entender, comprender aún más el trabajo que nos presenta. Esos 35 o 45 minutos es poco para el trabajo de tantos años. Lo que sí queríamos decirte es que los tres miembros de las tres miembros del tribunal no han tenido a fondo la tesis y probablemente lo que tú nos cuentes nos va a enriquecer, lo que sea que nos hemos leído con profundidad. Y de ahí, una vez que tú esos 35 o 45 minutos hagas la síntesis que consideres, a partir de ahí, cada una de nosotras haremos consideraciones, curiosidades, preguntas, reflexiones referidas a la y contestará a cada una o reflexionará junto con nosotros o conversará con nosotros a cada una de las personas una hora. Pues buenos días a todos y todas. Con la venia del tribunal vamos a dar comienzo a la lectura de esta tesis doctoral, que, como habían dicho la presidenta, se denomina Sinhogarismo y Resiliencia. Para la estructura de este discurso va a seguir el mismo formato que el manuscrito. Vamos a comenzar con una breve introducción, posteriormente abordaremos los fundamentos teóricos que dan sustento a la investigación que se ha realizado para esta tesis doctoral y, por último, ya en sí la investigación empírica y la discusión y las conclusiones para el final. Me gustaría comenzar pues dando una pincelada a la motivación de esta tesis. Yo comencé a trabajar con personas en situación de exclusión social hace 11 años en los servicios sociales y desde el primer momento con personas en situación de sinhogarismo. Sí es cierto que las primeras intervenciones con estas personas me despertaron cierto temor por los prejuicios asociados a este colectivo, que si tienen falta de autocontrol o agresividad, trastornos mentales, etcétera, etcétera. Pero ya nombres y apellidos, historias de vida, fueron cargando de una cierta curiosidad, una profunda curiosidad sobre el fenómeno, concretamente sobre cómo puede una persona pues resistir a vivir en una situación tan adversa y también cómo qué elementos ayudan a que pueda por lo menos afrontarla de la mejor manera posible. Dori fue una de las personas Cada vez que hablo de Dori pasa lo mismo en todos los contextos, en todas las presentaciones. Que le dije, Doris, ¿qué es lo peor de vivir en la calle? Y me dijo, no poder cerrar la puerta. Y mira que ensayé para no emocionarme en este momento, ensayé en casa, pero no lo he conseguido. Bueno, esto representa para mí la angustia vital que supone vivir en situación de calle. Por otro lado, Manuel, después de 2 intentos de suicidio, apareció, perdonen, pero es que estoy excesivamente emocionado en esta parte inicial. Después de 2 intentos de suicidio, apareció un perro en su vida y me dijo, Jonathan, gracias a este perro es que no he intentado un tercer intento de suicidio. Y eso me despertó también la curiosidad y digo, ¿cómo un elemento tan esencial como un perro puede suponer un cambio vital en una situación tan adversa? Bueno, ya está la introducción, que es la parte emocionante, que es la parte sensible. La directora me dijo, vívelo, y bueno, está vivido o no.
Bien, bueno, en definitiva, todo esto supuso que el temor pasó a una curiosidad intensa por descubrir cómo estas personas consiguen afrontar este proceso. También la crisis golpeó a la familia y la familia más directa sufrió situaciones asociadas al sinhogarismo y esto ya trasladó un interés profesional a un interés personal. Bien, pues hasta aquí la introducción fundamental de la motivación, y ya los elementos objetivos que me llevaron a investigar dentro de este fenómeno son concretamente la alta incidencia de este problema en España. Aproximadamente tenemos 1,5 millones de personas padeciendo esta situación actualmente, según las últimas estadísticas. ¿El para qué? Pues para descubrir cuál es la relación que existe entre el sinhogarismo y la resiliencia, porque en las últimas investigaciones se puede considerar la resiliencia como una alternativa eficaz para intervenir dentro de problemáticas tan severas como puede ser la exclusión social grave. ¿Y el para qué más? Más allá de qué es lo que me interesa fundamentalmente a este doctorando, es descubrir soluciones al fin y al cabo eficaces, porque las que actualmente no están resultando eficaces, si no tendríamos los niveles de incidencia que tenemos, y basadas en la resiliencia, porque desde la perspectiva en la que trabajamos no nos conformamos con afrontar y superar las situaciones. Vamos a continuación a abordar el marco teórico. Fundamentalmente los conceptos globales que dan sentido a esta tesis doctoral son dos: sinhogarismo y resiliencia. Tradicionalmente se han entendido las personas sin hogar como aquellas que les carecen de techo. Actualmente en los últimos años se ha ampliado mucho ese concepto y abarca no solo a las que carecen de techo, sino que abarcan a mucha cantidad de colectivos diferentes y de personas que están en diferentes situaciones. Para poder entender qué significa estar sin hogar tenemos que partir de un concepto que es el hogar. Tradicionalmente se ha entendido únicamente como un espacio físico. Actualmente el concepto más contemporáneo entiende el hogar como aquel espacio habitacional que garantiza no solo condiciones de habitabilidad, condiciones físicas, barreras arquitectónicas, suministros, etcétera, sino además condiciones sociales, que ese espacio me permita desempeñar mis relaciones sociales, tener la foto de mi hijo y traer a un colega para ver un partido de fútbol, y que me garantice también un plano legal, es decir, que yo tenga un título legal que me permita hacer uso y disfrute de ese espacio habitacional de manera estable y de manera permanente. Teniendo en cuenta este concepto de hogar tan amplio, evidentemente el colectivo de personas sin hogar no solamente aquellas que carecen de techo. Y a partir de este concepto se genera la escala de clasificación de este fenómeno en Europa, a través del cual se cuantifica y se mide el fenómeno en Europa. Y es la escala ETHOS. La escala ETHOS establece dos tipologías de personas sin hogar: aquellas que están en situación literalmente de sinhogarismo, que se subdividen en personas sin techo, que pernoctan en vía pública o hacen uso de recursos nocturnos, de albergue nocturno, y personas sin vivienda, que serían aquellas todas alojadas en los recursos de la red asistencial de personas sin hogar, pisos tutelados, etcétera, etcétera. La novedad, que es la visión contemporánea del sinhogarismo, esta escala incluye la definición de exclusión residencial, que serían aquellas personas que se encuentran en una vivienda insegura, como por ejemplo en situación de ocupación ilegal, o una vivienda inadecuada, como las personas en situación de hacinamiento o chabolismo. Y esto sería el concepto global de lo que se considera sinhogarismo, y por lo tanto no solo carecer de techo, sino que afecta a una gran proporción de situaciones y de poblaciones. ¿Cuál es la etiología de este fenómeno? Tal y como, ya que es un fenómeno caracterizado por la exclusión social, comparte esa característica, es un fenómeno multifactorial, está determinado por diferentes causas ordenadas en diferentes niveles ecológicos. A nivel personal, el alcoholismo, la drogadicción y los trastornos mentales son detonantes. A nivel relacional, la separación, el divorcio o la pérdida del soporte social, del apoyo familiar. A nivel institucional, la inadecuación de los servicios sociales o de los servicios sociosanitarios para dar respuesta a las necesidades de estas personas. Y a nivel estructural, por ejemplo, los cambios sociodemográficos en los últimos 25 años, la alta incidencia de la inmigración y los problemas de acceso a la vivienda a lo largo de todo el ciclo vital de determinados colectivos en España. Sin embargo, la mayoría de teóricos al respecto coinciden en que el principal detonante de esta problemática es de origen estructural. El diagnóstico ahora mismo en España, en situación de sinhogarismo, tenemos a 35.000 personas aproximadamente, según la última estadística. Varón de 40 años, en situación de pobreza y desempleo, y donde el principal detonante al que aluden, por el cual han quedado en situación de calle, es económico y laboral. En situación de exclusión residencial roza el 1,5 millones. Y esto es lo que hubiese pasado invisibilizado
hace 15 años si hubiésemos tenido en cuenta solamente el concepto tradicional de sinhogarismo. Aquí principalmente chabolismo, ocupación ilegal y hacinamiento son donde presentan la incidencia más alta. Por lo tanto, tenemos 1,5 millones de personas aproximadamente, según los últimos estudios, de personas en esta situación. En el año 1950 aproximadamente se reconoce la vivienda como derecho universal en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y es a partir de ahí que los estados europeos comienzan a legislar para proteger este derecho y fomentarlo y facilitar el acceso a él. Sí es cierto que la ley no se ha trasladado a la práctica y esto ha sido, en la mayoría de países, una de las estrategias fundamentales de intervención. Regular y legislar, en algunos países, sobre todo del norte, se ha conseguido llevar a la práctica mucho más. En España, recientemente, desde 2015, la primera estrategia nacional que se ha adoptado en este sentido, por lo tanto, somos bastante jóvenes en el abordaje de esta problemática en cuanto a legislación se refiere. En modelos de intervención, que es lo que nos preocupa y nos ocupa a los interventores psicosociales, el modelo escalera es el más extendido a nivel universal. El modelo escalera es el con el que se aborda de manera prioritaria a este fenómeno en España, Europa y los países anglosajones. El modelo escalera parte de la premisa: cúrate primero para que después puedas estar en una vivienda independiente. La persona pasa de calle por diferentes estadios hasta llegar a la vivienda independiente. Cada estadio tiene un nivel de exigencia diferente y se le exige a lo largo de todo el proceso a la persona no solo mantener la abstinencia y realizar terapias y tratamientos, sino además mantener una actitud, un compromiso con el cambio de manera activa. Si no, tiene que salir del sistema o bajar en los niveles. Desde los últimos 25 años se empiezan a explorar diferentes modelos y uno de los más relevantes por su nivel de evidencia científica y de eficacia y eficiencia económica es Housing First. Este modelo invierte el modelo escalera y la persona directamente de calle pasa a una vivienda independiente. Se le garantiza además un apoyo independiente, un apoyo permanente 24 horas por un equipo clínico. Y la lógica es totalmente opuesta al modelo escalera. Es primero la vivienda como derecho para que puedas iniciar un proceso de cambio. Los altos niveles de eficiencia económica han puesto en boga este modelo y se ha expandido por todo el mundo. Aunque se inició en Estados Unidos, luego se extrapoló a Europa y llegó hace unos 8 años y desde hace 2 años se implementa en España con los mismos niveles de éxito que en el resto de realidades comunitarias. Hay que decir que este año comenzarán como novedad en Canarias, en el municipio de Arones, Santa Cruz de Tenerife, a cargo de Provivienda y de la Fundación RAIS, este proyecto en nuestra comunidad. Y hasta aquí el concepto de sinhogarismo. Vamos a abordar el segundo concepto, que es la resiliencia. Desde los años 80 que comienza a desarrollarse este concepto, ha pasado por diferentes escuelas donde han estudiado de diferentes perspectivas este concepto. Se puede entender fundamentalmente como la capacidad humana universal para afrontar la adversidad, para aprender de ella, superarla e incluso salir fortalecido de esta adversidad. Aunque no existe un consenso definitivo en lo que significa el concepto de resiliencia, sí que existe cierto consenso en determinadas características definitorias. La resiliencia no es un estado, por lo tanto no se es resiliente, se está en proceso de resiliencia, es un dinamismo, es un proceso dinámico. Por lo tanto varía a lo largo del ciclo vital e incluso en el mismo momento de la vida puede ser diferente. Una persona puede estar manifestando un proceso de resiliencia en un problema laboral, pero en el ámbito familiar no. Por lo tanto, es dinámico y fluctuante. Es multifactorial, no depende solo del individuo, del humor, de la creatividad, de la inteligencia o del optimismo. Depende de factores relacionales además y también comunitarios. Por lo tanto, es un proceso que se desarrolla en interacción del individuo con el ambiente. Por lo tanto, es sociocultural e interaccional. Una persona, un sujeto en soledad no puede construir resiliencia. Necesita estar acompañado, no solo de personas, sino de experiencias. Necesita interactuar constantemente con su entorno. Tiene un alto componente subjetivo porque para construir resiliencia es necesaria una adversidad y la adversidad tiene un componente subjetivo porque para un mismo hecho a priori puede ser para una persona una adversidad y para otra no. Por lo tanto, depende de un componente subjetivo. Asimismo, tradicionalmente se ha asociado la resiliencia a la adaptación y se mencionan muchas definiciones clásicas de resiliencia o al afrontamiento, pero hoy en día el consenso es firme en que no es adaptación y afrontamiento, implica algo más
y es un nuevo desarrollo después del trauma. Inicia un proceso nuevo desde el aprendizaje, mirando la herida y el trauma con otros ojos. Y no es protección. En muchos textos y tradicionalmente se le asoció la resiliencia a factores de protección, asimilándolos al modelo médico. La resiliencia hoy en día se entiende que no es una vacuna, no protege de la adversidad, la ayuda a atravesarla, pero no protege de ella. Y este es el concepto fundamental de resiliencia. Para esta tesis doctoral se ha tenido en cuenta el modelo teórico del modelo interaccional de la resiliencia de Eugenio Saavedra. Este modelo nos pareció interesante en el diseño del proyecto de tesis porque integraba factores tanto personales como relacionales como comunitarios. Hay una autora en la teoría de la resiliencia que es Edith Grothberg, que goza de gran prestigio internacional. Y este modelo integra la perspectiva de Edith Grothberg. Como vemos, las competencias de Edith Grothberg, que serían las 3 competencias interaccionales, esta autora considera que para desarrollar resiliencia es necesario disponer de factores ubicados en 3 niveles. Las habilidades intrapsíquicas, que es lo que yo soy, las competencias y habilidades para afrontar los problemas, que es lo que yo puedo, y el soporte social, que es lo que yo tengo. Eugenio Saavedra, por su parte, las dimensiones de estructuración de la conciencia que él menciona, él afirma que la resiliencia es una conducta orientada a conseguir unas determinadas metas, basada en una visión positiva de mí mismo, en una visión abordable del problema, y que además la persona tiene que tener unas condiciones de base relacionadas con la identidad, con los vínculos y el manejo de la afectividad fundamentalmente. La interacción entre las competencias de Saavedra y las dimensiones de Grothberg conforman una parrilla de 12 factores de resiliencia que serán los cuales, a través de los cuales hemos estudiado los perfiles de resiliencia de los diferentes grupos de estudios de esta tesis doctoral. La investigación en sinhogarismo es escasa. En sinhogarismo y resiliencia aún más escasa. Sin embargo, la evidencia disponible hasta el momento coincide en que las principales adversidades por las que atraviesa este colectivo son múltiples. Múltiples porque, al ser una representación de la exclusión social, hay problemas económicos, hay problemas laborales, problemas de formación, problemas de acceso a la vivienda, de acceso a la salud, de mantenimiento de la salud, a las relaciones sociales. Todas estas adversidades se solapan y en muchas ocasiones se intensifican y se retroalimentan unas a otras. Además, la insatisfacción de necesidades, no solo de abrigo, alimento en el caso de personas sin techo, sino también de otras necesidades humanas universales y fundamentales como es el derecho a la protección, la necesidad humana de afecto, la necesidad de interrelación o de ocio, por ejemplo. Los delitos de odio se empiezan a investigar desde hace muy poco. En España disponemos de una investigación del año 2015, donde fundamentalmente se ha centrado en personas sin techo y afirman los resultados que el 85% de las personas sin techo sufren delitos de odio. Delitos de odio que la mayoría son vejaciones, insultos y palizas, y en menor medida los abusos sexuales propiciados especialmente a mujeres sin techo. La estigmatización es un proceso transversal en todos los colectivos al margen de la sociedad, o sea, fuera de la sociedad integrada, en situación de exclusión, y las personas sin hogar sufren un proceso de estigmatización bastante intenso. Hay una serie de estereotipos relacionados con estas personas que no ayudan a su inclusión social y por lo tanto los procesos de resiliencia. Las personas además cargan con ese estigma, lo interiorizan y eso afecta, trastorna profundamente su conducta, en alejamiento, en conductas anomias, en procesos emocionales agudos, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la estigmatización es una de las adversidades transversales a toda la exclusión social, pero muy presente en las situaciones de sinhogarismo. Y por último, los problemas de salud, están presentes en todas las investigaciones, no solo problemas de enfermedades transmisibles y no transmisibles, sino también enfermedades crónicas, discapacidad, trastornos mentales y adicciones y alcoholismo. En este caso, aunque el estigma dice y los estereotipos que las personas en calle todas tienen problemas de alcoholismo, no es así. Las estadísticas afirman que es aproximadamente el 30%, por lo tanto esto también nos ayuda a desmentir un poco los estereotipos. Y estas son las adversidades que son importantes para entender cómo desarrollar un proceso de resiliencia. Si no sabemos a qué adversidades nos enfrentamos, no podemos entender hasta qué punto es probable un proceso de resiliencia y cómo llegar hacia él.
La evidencia disponible actualmente coincide en que los factores fundamentales para que una persona en situación de sinhogarismo, no solo sin techo, sino todo el espectro de sinhogarismo, desarrolle un proceso de resiliencia son los siguientes. A nivel personal, una vida con significado, donde entran fundamentalmente los objetivos y las metas. Una actitud positiva y también la autoestima. A nivel relacional, el apoyo, el soporte social. El apoyo familiar, fundamentalmente, y el apoyo profesional. Hay que decir que en la mayoría de situaciones de sinhogarismo es el apoyo profesional el único con el que cuentan, por lo menos en las primeras fases de la intervención. Y el compromiso social. Esto ha sucedido, se ha visto en los últimos años con las plataformas antidesahucio. Las personas en situación de desahucio, de riesgo, ya desahuciadas, el apoyo del grupo al verse en compromiso con la misma causa, esto ha facilitado mucho, en este caso no se ha estudiado desde la resiliencia, pero sí por lo menos el afrontamiento, que es uno de los pasos hacia la resiliencia. A nivel comunitario, el acompañamiento social propiciado por los profesionales de la intervención psicosocial, la gestión de la salud mental propiciado por aquellos recursos sociosanitarios y las actividades creativas como la danza, la pintura o las manualidades, por ejemplo. Y el factor residencial. El consenso es firme en que se necesita una vivienda estable e independiente para promover un proceso de resiliencia en una situación de sinhogarismo. Una vivienda estable e independiente para promover la resiliencia. Y esto correlaciona con un concepto investigado mucho en los últimos años y que está muy relacionado con las personas sin hogar, que es la seguridad ontológica. Y esa seguridad, esa sensación de base que además contagia toda la vida, proyecta en el resto de las esferas de la vida, a partir de la cual la persona puede no solo consolidar su identidad, sino construirla y reconstruirla después del trauma que supone quedar sin hogar. Y hasta aquí los factores de resiliencia y el marco teórico que da sustento a esta investigación. Vamos ahora con el cuerpo central de esta tesis doctoral, que son los dos estudios que se han llevado a cabo a lo largo de los 3 años de investigación que hemos tenido de campo. El primer estudio, que es el que representa el 80% de esta tesis doctoral, se denomina el análisis de la relación entre la variable situación residencial y la resiliencia. Los objetivos que nos hemos planteado en este estudio es estudiar la relación entre sinhogarismo y resiliencia de manera fundamental. A nivel específico, conocer el nivel de resiliencia de las personas sin hogar. Describir y comparar los perfiles de resiliencia tanto de las personas sin hogar como de las personas con hogar, que han sido el grupo de control. Conocer la relación entre la variable resiliencia y otras variables como el tiempo en situación de sinhogarismo, la calidad de vida relacionada con la salud, en adelante calidad de vida, y las relaciones familiares. Como hipótesis nos planteamos en su momento que las personas sin hogar tienen un nivel bajo de resiliencia. Además que existe una relación inversa entre el sinhogarismo y la resiliencia, por lo tanto, a mayor grado de sinhogarismo, menor nivel de resiliencia y viceversa. Que los perfiles de resiliencia de los diferentes grupos de estudios son además diferentes. Que a mayor resiliencia, mejor calidad de vida. Que a mejor situación residencial, mejor calidad de vida. Y que a mayor nivel de resiliencia, mejores relaciones familiares. ¿Cómo hemos desarrollado esta investigación? Hemos seguido un método cuasi experimental, el estudio ha sido de tipo transversal, con un diseño correlacional explicativo ex post facto, porque hemos intentado acercarnos a las causas y a las relaciones entre las variables. Hemos utilizado un cuestionario sociodemográfico, una escala de resiliencia, el SVRES de Eugenio Saavedra y Villalta, para medir el nivel de resiliencia y los perfiles, el Eurocall, que nos mide la calidad de vida, y una escala de deseabilidad social. A través de esto hemos descartado aproximadamente unos 50 sujetos por deseabilidad social y otros 40 por estar incompletos los cuestionarios. Por tanto, hemos desechado aproximadamente unos 100 sujetos de la muestra para poder conformar finalmente la muestra de estudio. Hay que decir que la muestra la hemos recogido tanto en Gran Canaria como en Tenerife, las dos provincias,
y ha sido muy complicado. La muestra de personas en situación de sin vivienda, de los recursos, pisos tutelados y demás, ha sido bastante más sencilla por la colaboración de las instituciones. Pero el resto de colectivos ha sido muy complicado conseguirles. Nos ha llevado 3 años localizar los 120 sujetos que hemos utilizado para esta investigación. 40 sin hogarismo, 40 exclusión residencial y 40 al grupo de control, balanceados en la variable de género y balanceados en la variable de edad. Hay que resaltar que hemos representado con la muestra 8 de las 13 categorías de la tipología ethos. Están representadas casi el 90% de las tipologías. Los resultados vamos a exponerlos en función de las diferentes variables para poder ir viéndolos de manera organizada. En cuanto a las variables descriptivas, las personas sin hogar, la población que hemos estudiado, el 80% es hombre, separado o soltero, la mayoría de ocasiones, español en mayor proporción, y casi el 50% tiene más de 3 años en situación de sinhogarismo. Las causas que aluden por las cuales se han quedado sin hogar son económico-laborales fundamentalmente. Las situaciones específicas residenciales que tenemos representadas dentro de esta investigación son personas sin techo, en albergues solamente para dormir de noche, centros para personas sin hogar y pisos tutelados. En el caso de la vivienda inadecuada, chabola, obras abandonadas y caravana. Y la vivienda insegura, ocupación ilegal y vivienda sin contrato, fundamentalmente. El grupo de control, que ha sido en personas con hogar, tenían hogar con alquiler o con pagado ya o hipotecado, pero vivienda propia en definitiva. En cuanto a otras características, las personas sin hogar tienen educación secundaria o inferior. Presentan entre un 35 y un 50% de enfermedad grave o crónica. Están en situación de pobreza y desempleo, entre 0 y 500 euros son los niveles de ingreso. Y además manifiestan una relación inadecuada con las redes familiares. Por el contrario, las personas con hogar tienen estudios superiores, aproximadamente de promedio, reciben un salario de 1.200 euros, que está por encima de los umbrales de pobreza para Canarias, un promedio, gozan de empleo fijo, tienen relaciones adecuadas con la familia y únicamente el 10% presenta enfermedad grave o crónica. Hay que resaltar que la mayoría de personas sin hogar participantes de nuestro estudio manifiestan insatisfacción con su situación y además están llevando a cabo acciones de manera proactiva para salir de ella y guardan la esperanza de que pueden salir de la situación. Esto es un dato descriptivo que merecía la pena resaltar. En cuanto a la primera variable, nivel de resiliencia y su relación con la situación residencial, hemos hallado los siguientes resultados. Las personas sin hogar, tanto en todas las tipologías, presentan un nivel bajo de resiliencia. Las personas del grupo de control, las personas con hogar, presentan un nivel medio de resiliencia. Y hay que destacar que el 40% de estas personas del grupo de control con hogar presentan un nivel alto de resiliencia, lo que pasa que no es la mayoría, pero presentan un nivel alto de resiliencia según la escala SVRS. Por lo tanto, hallamos diferencias estadísticamente significativas entre las personas con hogar y las personas sin hogar. A favor de las personas con hogar, evidentemente. Hemos encontrado una relación directa entre hogar, tener hogar y la resiliencia. Tener hogar facilita la resiliencia, no tener hogar la merma. En cuanto al perfil de resiliencia, aquí podemos ver los estadísticos descriptivos y aquí a mano derecha los contrastes a posteriores que nos indican la significancia de las relaciones entre las variables. Esta tabla tan engorrosa nos quiere decir lo siguiente: sinhogarismo, la situación de sinhogarismo presenta niveles altos en los siguientes factores: identidad, pragmatismo y aprendizaje. En sinhogarismo encontramos las personas sin techo y personas sin vivienda. Niveles bajos en vínculo, satisfacción y autonomía. Las personas en situación de exclusión residencial presentan los mismos niveles altos en los mismos indicadores o factores que el grupo anterior y además en afectividad, autoeficacia y generatividad. Los factores bajos son en vínculos y autonomía. Esto es a nivel descriptivo, pero las diferencias significativas entre estas dos poblaciones, en los perfiles de estos dos grupos dentro del grupo experimental, se dan en vínculos, satisfacción y afectividad, a favor del grupo en situación de exclusión residencial. Por lo tanto, las personas en situación de exclusión residencial son personas más vinculadas,
con mayor satisfacción en su situación, con mejor reconocimiento y manejo de su afectividad y afrontan la adversidad con mayor humor que las personas en situación de sinhogarismo. Por lo tanto, y en palabras de Saavedra, esto proporciona unas mayores condiciones de base para promover un proceso de resiliencia. Esto en cuanto al grupo experimental, pero si comparamos el grupo experimental con el grupo de control, las personas con hogar encontramos diferencias significativas en todos los factores a favor de las personas con hogar. Por lo tanto, las personas con hogar presentan un mejor perfil de resiliencia que las personas sin hogar. Hemos hallado con los resultados una relación inversa entre el tiempo sin hogar y la resiliencia. A mayor tiempo pasa la persona en situación de sinhogarismo, mayor es la disminución de la resiliencia y viceversa. La variable calidad de vida nos da también resultados interesantes. Hemos visto cómo las personas con hogar presentan mejor calidad de vida y las personas sin hogar peor calidad de vida. Por lo tanto, existe una relación directa entre estas dos variables, hogar y calidad de vida. Si lo vemos con la resiliencia, cómo correlaciona la variable resiliencia con la calidad de vida, vemos que también existe una relación directa. Las personas con alto nivel de resiliencia presentan mejor calidad de vida y las personas con bajo nivel de resiliencia, las personas sin hogar, presentan peor calidad de vida. No hemos hallado diferencias significativas entre los niveles promedios, el nivel medio de resiliencia y la calidad de vida. Esto quiere decir que las personas con un alto nivel de resiliencia presentan mejores indicadores en movilidad, en ansiedad y depresión, en dolor y malestar, pero no así, no hemos encontrado una relación en las variables de cuidado personal y actividades. En definitiva, las personas sin hogar presentan peor calidad de vida que las personas con hogar. Por último, la variable de relaciones familiares y su relación con la resiliencia. Vemos como las personas con mayor nivel de resiliencia tienen mejores relaciones familiares y las personas con peor nivel de resiliencia tienen peores relaciones familiares. Esto es lo que hemos hallado en los resultados del estudio 1. Y hasta aquí el proceso y los resultados del estudio 1 que hemos llevado en esta tesis doctoral. El estudio 2 se denomina Propuesta de una versión reducida de la escala SV-RES. En su momento comenzó siendo un objetivo, no un estudio. Una vez nos dimos cuenta de los interesantes resultados que salían, decidimos ampliar esto y darle un protagonismo propio como un segundo estudio dentro de la tesis. Actualmente en el mercado existen escasos instrumentos para medir la resiliencia. Además, la mayoría van enfocados a población infanto-juvenil y tienen en cuenta casi exclusivamente factores personales. Cuando desarrollamos el proyecto de tesis nos dimos cuenta de que existía este instrumento. SV-RES nos pareció valioso porque tiene en cuenta no solo factores personales, sino también relacionales y comunitarios. Asimismo, goza de buenas propiedades psicométricas, tiene un sustento de un modelo teórico sólido y nos permite la construcción de perfiles que para las personas que intervenimos en la práctica nos resulta muy importante y bastante útil a la hora de intervenir y sobre todo de realizar cribajes para poder derivar a otros recursos idóneos. Sin embargo, en la aplicación del estudio 1 nos dimos en cuenta que eran los 60 ítems que tiene la escala, resultaba demasiado extenso porque generaba fatiga en algunos sujetos y los profesionales se quejaban, sobre todo de aquellos recursos con gran carga asistencial, de que era muy larga. Por lo tanto, llevamos a cabo este estudio para proponer una versión reducida. Este instrumento es interesante, como ya vimos en los fundamentos teóricos, porque integra diferentes elementos de la resiliencia. Dentro de él están recogidos 4 modelos factoriales. En este sentido vemos aquí a mano izquierda el modelo unifactorial a nivel global. La escala nos permite conocer un nivel general de resiliencia. Aquí a mano izquierda tenemos el modelo de 3 factores, que serían las competencias de Grotberg. El modelo de 4 factores, que serían las dimensiones de estructuración de la conciencia de Saavedra. Nos permite la escala conocer qué nivel tiene de resiliencia en cada uno de los factores, de estos 4 factores, el sujeto estudiado. Y por último, el modelo de 12 factores, que serían ya los factores concretos de resiliencia que mide y evalúa la escala. Y estos son los 4 modelos que hemos puesto a prueba a través del estudio 2. Objetivos: validar el SV-RES para una muestra canaria y por lo tanto española. Determinar la adecuación de estos 4 modelos factoriales. Construir una versión reducida, conservando la estructura original, y comparar la versión reducida con la versión original para realmente ver si miden lo mismo.
¿Cómo hemos desarrollado este estudio? Ha sido transversal, con un diseño descriptivo correlacional. Hemos contado con la participación de 328 sujetos, balanceados en la variable de género y con una edad promedio de 43 años. Hemos desarrollado este procedimiento después de la recogida de datos, una serie de procesos estadísticos que pasaré a detallar junto con los resultados para entenderlos de mejor manera. Una vez llevamos a cabo la recogida de datos, llevamos a cabo un análisis exploratorio para poner a prueba la estructura factorial de la escala. Para eso utilizamos los 328 sujetos balanceados en la variable de género y con la edad promedio que hemos visto. Una vez confirmamos que los 4 modelos tenían una adecuada bondad de ajuste, procedimos a estudiar la consistencia interna y la fiabilidad de la escala. Nos dimos cuenta de que los niveles de consistencia interna de la escala, los 4 modelos presentaban un nivel de consistencia interna muy superior al umbral exigible en los indicadores de alfa y omega, por lo cual nos propusimos, dijimos, ¿y si lo reducimos intentando mantener la consistencia óptima de la escala? Vamos a procurar una reducción manteniendo la consistencia óptima. En este sentido, la escala tiene 12 factores, cada factor está medido por 5 ítems. Lo que hicimos a través del índice de homogeneidad corregido fue ver cuáles eran aquellos 2 que tenían peor comportamiento y los procedimos a eliminar, quedándonos con 3 ítems por cada uno de los factores, lo que al final resultó 36 ítems versus 60 la escala original. Luego llevamos a cabo la validez del constructo a través de un análisis confirmatorio, factorial confirmatorio, tanto para la escala original como para la versión reducida y cada uno de los 4 modelos de factoriales de la escala. El resultado fue que el modelo unifactorial es el que presenta mejores indicadores en todos los criterios que hemos utilizado para medir esta validez. Sí es cierto que el modelo de 3 factores presenta un buen ajuste en uno de los criterios. Por último, necesitamos comprobar si la escala reducida medía lo mismo, discriminaba igual que la versión original, por lo que llevamos un análisis, una validez convergente, un análisis de la validez convergente, comparando la escala original con la versión reducida. Para ello utilizamos la muestra de los 120 sujetos del estudio 1 y nos llevó a resultados similares, efectos significativos en todos los factores, mismas diferencias entre grupos de estudio, alta correlación entre los factores de ambas escalas, y nos permitió este análisis determinar los puntos de corte para luego evaluarla una vez se aplique la escala reducida. Por lo tanto, resulta que tenemos una escala reducida, más corta y validada, tan buena como la original, con unas propiedades psicométricas dentro del rango aceptable. Y hasta aquí el desarrollo del estudio 1, el estudio 2 y sus resultados. A continuación y para finalizar vamos a ir con la discusión y las conclusiones de esta tesis doctoral, donde también aprovecharemos para dar las recomendaciones que se consideran humildemente desde este doctorando y el equipo de investigación, de dirección, líneas futuras de investigación y de desarrollo de la práctica. Al encontrarnos con los resultados nos preguntábamos si para desarrollar resiliencia hay que afrontarse una adversidad. El sinogarismo es una adversidad y dura. ¿Por qué no se está dando la resiliencia? Llegamos a la conclusión de que hay un factor que inhibe y es la falta de hogar. La falta de hogar está inhibiendo la resiliencia. Evidentemente, uno de los factores, seguramente hay otros, pero no son objeto de esta tesis doctoral. La falta de hogar es un factor que está inhibiendo el proceso y la capacidad universal que tiene cualquier ser humano de desarrollar resiliencia ante una adversidad. Los resultados nos confirman también que el hogar es un factor para promover la resiliencia, lo vemos en las diferencias significativas que existen entre el grupo de control y el grupo de estudio. Además, la variable tiempo en esa adversidad va en detrimento de los niveles de resiliencia. Y todo esto, la investigación, los antecedentes teóricos y la investigación al respecto avala estos resultados. Ya es conocido que a mayor tiempo en sinogarismo más se van acumulando las adversidades. Esto no en palabras de resiliencia, pero sí correlaciona con nuestros resultados. Y vemos los niveles de eficacia y eficiencia del modelo escalera y modelos innovadores como Housing First, que nos permite, el modelo Housing First pues guarda las cualidades, los 3 ingredientes básicos del hogar, el modelo escalera en este caso no. Eso también corrobora
que hemos hallado este tipo de resultados. A priori, de los 4 subtipos de tipologías de personas sin hogar, a priori el único que recibe una intervención profesional para promover un proceso de cambio o al menos de inclusión social son los que se encuentran dentro del modelo escalera. A priori también son los que tienen garantizadas necesidades básicas, porque ahí tienen comida, techo, abrigo y de todo, y además tienen garantizadas las condiciones de habitabilidad adecuadas, tienen techo. A priori nosotros nos planteamos, y por eso la hipótesis era, a mayor grado de sinhogarismo, menor nivel de resiliencia, pero no hallamos diferencias significativas entre los grupos de sinhogarismo, por lo tanto no hallamos esa diferencia que esperábamos encontrar en el grupo del modelo escalera, que recibe una intervención profesional. Paradójicamente, la persona que está en un piso tutelado tiene el mismo nivel de resiliencia, la misma calidad de vida que la que está en calle, y la persona que está en ocupación ilegal tiene un mejor perfil de resiliencia o en chabola que el que está en un piso tutelado. Eso realmente nos pareció muy interesante, nos descuadró las hipótesis primeras, pero nos pareció muy interesante, que al final coincidía con el marco teórico y la evidencia disponible. Solamente un hogar con todas sus propiedades físicos, sociales y legales garantiza la resiliencia. Aquel espacio habitacional que no goce del estatus de hogar inhibe la resiliencia y va en detrimento de la misma. Por lo tanto, el modelo escalera es ineficaz en cuanto a resiliencia y calidad de vida se refiere, sin obviar los beneficios que tiene a nivel de reducción de riesgo y a nivel asistencial. Evidentemente no es cuestión de desmerecer el protagonismo porque ha sido necesario, si no, no hay nada nuevo, si no hay queda algo antes, ¿no? Estos resultados nos ayudan también a comprender y a avalar que las teorías que vienen haciendo presión, proponiendo los modelos centrados en el hogar, son por los que hemos de apostar porque garantizan el estatus de hogar. Hemos hallado esa insatisfacción, esa esperanza que conservan las personas por salir adelante y esas acciones de manera proactiva que están llevando a cabo para salir adelante. Esto coincide, en palabras de Pourtois, que es quien analiza los 4 itinerarios posibles después del trauma, coincide con un estilo, un proceso de desarrollo resistente desiliente. Quiere decir que la persona, aunque presenta algunos indicadores de involución psicosocial, está algo aislada, algo apartada, aún mantiene el espíritu de lucha. Y esto es una oportunidad que hay que saber identificar. De manera excepcional, el itinerario resistencia-desiliencia, que es el idóneo, por decirlo así, caminando hacia la resiliencia, y el menos frecuente, el de desiliencia-desistencia, que es el que paradójicamente va asociado a los discursos profesionales y políticos relacionados con las personas sin hogar, que es todo abocados al fracaso y a la marginación. En cuanto a la variable calidad de vida, hemos hallado una relación intensa entre tener hogar y el nivel de resiliencia, entre tener hogar y la calidad de vida, y entre mejores niveles de resiliencia y calidad de vida. Por lo tanto, esto es una triada con una relación profunda. Hemos encontrado que personas con hogar tienen mejores niveles en todos estos factores, y las personas sin hogar, peores niveles en todos estos factores. Esto coincide con la evidencia disponible hasta el momento en los modelos de intervención, como por ejemplo Housing First, donde los estudios rigurosos que se llevan al respecto indican que hay reducción de síntomas psiquiátricos, aumento de la calidad de vida, reducción de los ingresos por urgencia de las personas que participan en este programa, y todo esto nos indica que aquel espacio habitacional que garantiza el estatus de hogar está promoviendo la calidad de vida. Esto avala nuestros resultados. Por lo tanto, aquellos espacios habitacionales donde no se garantice el estatus de hogar, como el modelo escalera, no promocionan la calidad de vida, y en este caso los centrados en el hogar, por poner un ejemplo, Housing First, podría ser co-housing o también vivienda de protección oficial, puede ser modelos idóneos para promover la calidad de vida. Y por último, ¿cuál es el espacio habitacional que me permite tener una foto de mi hijo, ver la novela con la vecina o con el vecino y tomar unas cañas con la familia? Aquel espacio habitacional que garantiza el estatus de hogar, el plano social de la vivienda. Y en ese sentido, ningún espacio habitacional que no garantice el atributo social va a permitir a la persona sin hogar mantener, recuperar o rehacer
las relaciones familiares fundamentales para iniciar un proceso de resiliencia. El estudio 2, el instrumento, en definitiva, por las razones que hemos dicho anteriormente, el SVR nos parece valioso. Sin embargo, tiene, como todo, sus limitaciones, en este caso, debido a la extensión. El resultado del estudio 2 es que tenemos una escala reducida de 36 ítems, validada y con las mismas propiedades psicométricas que el estudio original. Por lo tanto, esto nos va a permitir reducir el riesgo de fatiga en el sujeto y aumentar aproximadamente un 40% la eficiencia a la hora de administrarlo a nivel profesional o en la investigación científica. Teniendo en cuenta toda la tesis doctoral, tanto los antecedentes teóricos como los resultados y también la experiencia profesional de este doctorando, se ha propuesto de manera humilde un modelo de intervención desde el enfoque de la resiliencia para personas sin hogar, donde se tienen en cuenta los elementos esenciales de los resultados de esta tesis doctoral. La pérdida del hogar es el detonante de la situación de adversidad y hay que proporcionar lo antes posible un hogar para poder comenzar a trabajar el proceso de cambio hacia la inclusión y la resiliencia. Esto va a proporcionar seguridad ontológica, aumentará, como hemos visto, los niveles de resiliencia, la calidad de vida y las relaciones familiares, o por lo menos sentará las bases para poder empezar a trabajar todos esos elementos. Luego habrá que garantizar la inclusión en el eje económico, en el eje político y en el eje social. Empleo, acceso al empleo para las personas que todavía tengan un perfil de empleabilidad, aumento de los estudios, nivel ocupacional, garantía de acceso a la salud, participación social, etc. Y además seguir trabajando los factores de resiliencia que sean necesarios, de esos 12 factores de resiliencia que sean necesarios para poder promoverla. ¿Para qué? Para llegar a un estado de inclusión social, evidentemente está la meta utópica de inclusión social, no desde la adaptación y el afrontamiento, negando el trauma, mirándolo todavía como el desastre de mi vida, sino desde la transformación. Bien, vamos ahora al apartado de conclusiones sintetizadas de esta tesis doctoral. Una persona inmersa en el sinhogarismo le juega una partida de ajedrez a la resiliencia. La resiliencia es el proceso inverso, contrario a la resiliencia. Sin tablero no hay partida y el hogar es el tablero. Esto quiere decir que el hogar es la condición sine qua non para promover resiliencia en las personas sin hogar. Es el primer elemento que debe estar presente para poder iniciar un proceso de cambio de inclusión social desde la resiliencia. De esta manera concluimos que el hogar no solo es un factor para la resiliencia, sino es un metafactor de resiliencia por su cualidad sinérgica, son los fundamentos, porque le permite acceder a necesidades básicas y a la inclusión social, aparte de esa parte transversal de seguridad ontológica. El hogar en términos de resiliencia no entiende de sucedáneo, se tiene o no se tiene, pero no se puede tener a medias. Y esto indica que es que no solamente el techo, como hemos visto, proporciona la resiliencia, necesita la persona tener todo un espacio habitacional que garantice aspecto físico, social y aspecto legal. De este modo, el modelo escalera es ineficaz. La orientación tiene que ir para incorporar abordajes de intervención donde se tenga en cuenta el derecho a la vivienda con todos sus atributos. Es una oportunidad este itinerario de resistencia y resiliencia que se ha identificado en esta tesis doctoral en el colectivo de personas sin hogar. ¿Por qué? Porque los discursos, como he dicho, cuando se estudia esta intervención, cuando se hace formación, los discursos políticos y los que oyes en la calle, todo es como una sensación de desesperanza, de intentar paliar, que no vaya peor, pero es un tema como de están abocados al fracaso. Esto nos da un indicador de que hay una oportunidad para trabajar desde otra visión, pero hay que estar formados y preparados para ver esto, desde el enfoque de la resiliencia. Esta tesis habla fundamentalmente de hogar y resiliencia, pero no es suficiente, no todo es hogar y resiliencia, se necesita al fin y al cabo inclusión social. No vamos a llegar a la inclusión completa, pero si existe, tenemos que tender a esa inclusión para poder garantizar, en definitiva, que el proceso de resiliencia se mantenga o llegue a su fin en buen término. Una persona inmersa en un sistema de opresión y de marginación difícilmente podrá iniciarlo, pero no sé hasta qué punto mantener un proceso de resiliencia de manera activa o el tiempo suficiente para poder transformar su vida. Como toda investigación, esta también tiene sus limitaciones, en este caso la variable de género. Hemos tenido un 10%, el 10% de la muestra ha sido mujer, el 90% hombre. Aunque esta proporción es representativa del sinhogarismo,
sin techo y sin vivienda, no de la exclusión residencial, porque ahí existe una proporción de género mucho más equilibrada. Por lo tanto, los resultados de esta investigación pueden no ser extrapolables a mujeres en situación de exclusión residencial, o hay que tomarlos con cautela por lo pronto. Los estudios cuantitativos, que ha sido tiene sus limitaciones porque se pierde información cualitativa que puede ser muy interesante para comprender sobre todo procesos dinámicos y fluctuantes como son exclusión social y resiliencia. Esto relaciona también con la siguiente limitación, que es un diseño transversal. La resiliencia es un proceso y lo ideal sería captar el antes, durante y después, no solo para conocer esa diacronía, sino también para ver cómo se interrelacionan los factores y qué proporción de cada factor es necesario, porque a lo mejor no es necesario el 100%, o no es necesario el 100% de identidad, pero sí un 80% de los factores relacionales. En cuanto a líneas futuras, teniendo en cuenta las limitaciones de esta tesis, se invita a la comunidad científica a investigar con mayor muestra de mujeres y con otras tipologías que no han sido recogidas en esta investigación. Más investigación en exclusión residencial desde el enfoque de la resiliencia. Probar la eficacia de los modelos basados en la resiliencia. Aquí hay una evidencia humilde. Hay que seguir probando la eficacia del hogar para promover la resiliencia y solo sería cuestión de incorporar, por ejemplo, en el modelo Housing First o en el modelo de cohousing, unos instrumentos validados de resiliencia para poder medir esta evidencia. Y luego estudios longitudinales para poder captar esta diacronía, tanto de la exclusión social como de la resiliencia. Se recomienda que el paradigma de la resiliencia se incorpore no solo desde las políticas públicas, que ya viene especialmente en las políticas públicas de Latinoamérica y algunos países de Europa, se recomienda que se incorpore de manera transversal en las políticas públicas y en el diseño de políticas públicas, y también en los modelos de intervención profesional. Incorporar el hogar como factor de resiliencia. Nos resultó interesante ver, al explorar hacia atrás, ver que no en la teoría de la resiliencia y en los instrumentos de medida no está el hogar como factor de resiliencia. Se infiere o se deja de manera implícita en algunos factores que mencionan algunos teóricos, pero no de manera explícita. Por lo tanto, se invita a los investigadores en este ámbito que lo tengan en cuenta como factor, por lo menos dentro del colectivo de exclusión social. Y también incorporarlo en los nuevos instrumentos de medida sobre la resiliencia. Y por último, una invitación a la extinción progresiva del modelo escalera por la ineficacia constatada por los estudios anteriores y también la eficacia que tiene el modelo centrado en el hogar en relación a la resiliencia, la calidad de vida y las relaciones familiares. Por lo tanto, se propone una extinción progresiva, evidentemente, porque no podemos quitarlo de un día para otro, es necesario, actualmente no disponemos de otras alternativas, por lo menos numerosas, pero esta es la propuesta firme de este doctorando y de este equipo de investigación. Bueno, hasta aquí el discurso académico y el discurso de defensa de esta tesis doctoral, y no quisiera acabar sin agradecer, evidentemente, a todas las personas que han colaborado de manera firme en esta investigación. Instituciones como Cáritas, Cruz Roja, tenemos aquí compañeros y compañeras de estas instituciones, Ayuntamiento de Arona, los colegios oficiales de trabajo social, tanto de Las Palmas como de Tenerife, Provivienda y también Fundación RAI por ser modelos inspiradores para este doctorando y esta tesis doctoral. Personas como las personas sin hogar que han participado en esta tesis, las personas con hogar, mis directores, que sin ellos pues el apoyo emocional, todo ese respeto, ese cariño, esa horizontalidad que han tenido en todo el proceso de investigación, familiares y amigos que han sido muy importantes para aguantar a un doctorando todo este tiempo, estos años, y por supuesto al Tribunal de Tesis que ha estudiado este texto pues con tanta paciencia, tanto cariño, y han estado el tiempo de hoy escuchando esta defensa. No quisiera acabar sin mencionar Senderos de Lotos hacia el hogar, que es la ilustración que decidí encargar pues, al último momento de la tesis a un artista chileno que se llama Ernesto Reyes, y que después de una entrevista de 1 hora explicándole qué era el sinhogarismo, qué era la resiliencia, cuáles eran los fundamentos de tesis, pues diseñó esta ilustración que finalmente se transformó en una foto para esta tesis doctoral. Aquí están los elementos fundamentales de la tesis. El estanque representa la adversidad del sinhogarismo, las flores de loto, que es posible la resiliencia dentro de esta adversidad tan grave, los nenúfares
son aquellos factores de resiliencia que ayudan a atravesar la adversidad. Las personas que están al lado de la persona sin hogar, que es la persona que sustenta al perro, ese soporte social, el hogar como elemento fundamental para promover la resiliencia está en grande detrás. El violín, la naturaleza y el bebé representan esas experiencias sutiles que dan significado a la vida. Y, en definitiva, Senderos de Lotos hacia el Hogar pretende ser una llamada de optimismo realista para contagiar a la intervención, a los profesionales de la intervención psicosocial y personas que se encargan de la política pública a ver de otra manera el sinhogarismo y, por lo tanto, poder abordarla de manera más eficaz, más respetuosa y de manera más horizontal. Habitualmente la belleza emerge de la adversidad y en la fragilidad se esconde la fortaleza. Solo hay que estar abierto para verlo y experimentarlo y tener suficientes nenúfares en nuestro camino para poder cruzar el estanque hacia el hogar. Muchas gracias.